Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión te enseñaremos a convertir números decimales a binarios. Tomemos el número 2024. Este se representa con el subíndice 10 para indicar que su base es decimal. Para obtener el número binario equivalente iremos llenando la siguiente tabla de la siguiente forma. Tomamos el 2024 y lo colocamos en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número par, se coloca un 0 en el lado de los valores binarios. El siguiente paso es dividir el 2024 entre la base a la que se quiere convertir, es decir, 2. Esto nos da 1012. El valor obtenido lo colocamos en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número par, se coloca un 0 en el lado de los valores binarios. Después se divide el 1012 entre la base, que es 2. Esto nos da 506, este valor se coloca en la tabla en el lado de los valores decimales. Como es un número par, se coloca un 0 en el lado de los valores binarios. Ahora se procede con la división del 506 entre la base, que es 2. Esto nos da 253, este valor se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Para cuando son números impares, se le debe restar un 1 al número, quedando 253 menos 1 que es igual a 252. Después se divide el 252 entre la base, que es 2. Esto nos da 126, el cual se coloca en la tabla en el lado de los valores decimales. Como es un número par, se coloca un 0 en el lado de los valores binarios. Después se divide el 126 entre la base, que es 2. Esto nos da 63, el cual se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Como se vio anteriormente, para cuando es un número impar se le debe restar 1. Esto nos da 62, el cual se divide entre la base, que es 2. El resultado, que es 31, se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Dado que es un número impar, se le resta un 1 al número decimal. Esto nos da 30, el cual se divide entre la base, que es 2. El resultado es igual a 15, el cual se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Dado que el número decimal es impar, se le resta 1. Al resultado, que es 14, se divide entre la base, que es 2. Esto nos da 7, el cual se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Dado que el número decimal es impar, se le resta 1. El resultado es 6, el cual se divide entre la base, que es 2. Esto nos da 3, el cual se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Dado que el número decimal es impar, se le resta 1. El resultado es igual a 2, el cual se divide entre la base, que es 2. Esto nos da 1, el cual se coloca en la tabla del lado de los valores decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los valores binarios. Siendo el 1 un número impar se le debería restar 1, lo que daría 0, por lo que aquí se termina el proceso. Ahora, para formar el número binario que se está buscando, se toman los valores del lado binario de la tabla de abajo hacia arriba como lo indica la flecha. Así,
El número binario queda de la siguiente forma. Recordemos que los subíndices nos indican en qué sistema se está representando el número. En el caso del 2024, es 10, por ser decimal. Y en el caso del número binario, es 2. Ahora ya sabes cómo convertir números decimales a binarios. Apóyanos regalándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue, Programando con GLSoft, ST, Servicios Tecnológicos.